En nuestro consultorio de salud vamos a hablar sobre los trastornos alimenticios que afectan cada vez más a los chilenos. Por ejemplo, la cantidad de mujeres que padece anorexia aumentó un 97% en 2 años. Estamos con la nutricionista de la Universidad Andrés Bello, Evelyn Muñoz, para conversar sobre estos temas. Evelyn, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Evelyn, la verdad es que hay una serie de trastornos alimenticios y me gustaría mucho que partiéramos primero contando cuáles son los factores que generan. Estamos hablando en términos, por supuesto, más globales, los trastornos alimenticios. ¿Qué elementos pueden gatillarlos? Mira, hay elementos que se dividen en 3. El elemento predisponente, el elemento gatillante y el elemento perpetuante. Entonces el predisponente está básicamente el elemento genético. La carga genética que tú tengas, que puede ser, por ejemplo, a una depresión, a un cuadro obsesivo-compulsivo o a otro cuadro psiquiátrico que también lleve por un factor gatillante a tener algún tipo de este trastorno de la conducta alimentaria. El hecho de que la perpetúes ya tiene que ver con otro tipo de factores que tienen que ver con factores ambientales. ¿Qué está pasando alrededor tuyo, con tu familia, con tus amistades y con uno mismo también? Que me va a permitir mantener esta conducta a lo largo del tiempo. Ahora, hablemos cuáles son los principales trastornos alimenticios. Vamos a partir quizás por uno de los primeros que se asoman cuando uno ve la bibliografía sobre este tema. Se habla del síndrome por atracón. A ver, cuéntanos de eso y por qué se produce. Sí, lo que pasa es que los más conocidos son la bulimia y la anorexia. Correcto. ¿Ya? Estos están clasificados dentro del criterio de la DSM, que son aquellos que nos permiten tener los criterios para poder diagnosticarlo. Pero ahora también estamos observando que hay otro tipo también de alteraciones de la conducta, como por ejemplo este que es del atracón, en que son personas que se dan, que consumen grandes cantidades de alimentación con densidades calóricas muy altas y pueden consumir entre 2.000 y 3.000 calorías por alimentación, ¿ya? Esta persona tiene la diferencia de la bulimia porque no tiene un efecto purgativo después. Ya no se induce los vómitos, no usa laxante, no usa diurético, él solamente come con sentimiento de culpa y generalmente consume lo normal o consume un poco menos que lo normal delante de la gente, pero solo come más, ¿ya? Y esto lleva a la obesidad. Ahora, perdona, la persona que tiene este problema del atracón, del síndrome por atracón, no necesariamente es una persona que tiene dificultades, por ejemplo, para poder observarse ante el espejo o que se vea más delgado o más gordo, digamos, de lo normal. Eso quiero entender, porque hasta ahí vamos con un síndrome de compulsión nada más para comer, pero claro, todavía no estamos en la etapa donde, por ejemplo, sería quizás la bulimia, que es que nos pegamos el atracón, pero después queremos devolver todo para no tener los efectos, por supuesto, de ese atracón, ¿no? Claro, no es la persona que está preocupada ya patológicamente por la imagen corporal. No tiene una distorsión de la imagen corporal. Él sabe que está comiendo y que va a engordar, ¿ya? Pero aún así él come, tiene una disfuncionalidad en la sensación de saciedad y por lo tanto es capaz de consumir estas grandes cantidades de calorías. ¿Ya? Sabe también que no corresponde, que lo van a hacer engordar, que no está bien dentro de una alimentación normal, pero de todas maneras lo hace. Ahora, ¿cuándo caemos a la bulimia en particular? Es que la bulimia tiene que ver con los otros factores, como te decía, con el factor de la carga genética, ¿ya? Que tiene que ver más con un cuadro psiquiátrico, que por ejemplo puede ser la depresión. Se da también en personas que tienen que tener una estética determinada, como los gimnastas, los atletas, las bailarinas, y ellas sí están preocupadas por el peso, sienten un sentimiento de culpa al ver que no tienen el peso que ellas esperarían. La diferencia también con la anoréxica es que ellas no se ven más gordas de lo que son, sino que ellas quieren estar más flacas, pero no pueden estar más delgadas porque consumen y eliminan lo que consumen. Ahora, cuando se elimina lo que se consume, porque me interesa mucho que entendamos esto también para aquellos que nos pueden estar escuchando, porque hay gente que dice, bueno, qué fantástico, por ejemplo, hay gente que te dice, oye, estoy con dolor de estómago, algo me cayó mal, qué bueno, porque así voy a bajar de peso. Pero ¿cuál es el efecto que tiene finalmente cuando tú expulsas toda la comida que recientemente has comido? Claro. O sea, esto tiene que tener un efecto, por supuesto, Cuando ¿no? uno se alimenta y elimina el contenido gástrico, por ejemplo, por una infección, que de hecho es una respuesta al organismo para eliminar también la bacteria que uno consumió, no va a ser un daño. Pero si esto es crónico en el tiempo,
se producen los daños como consecuencia de la bulimia? Hay varios, como por ejemplo la pérdida del esmalte dental, producto del ácido que tiene el contenido gástrico. El otro es la ruptura que puede tener el esófago, también el estómago, también por el ácido del estómago que tiene el vómito. Por otro lado, también un aumento de la parótida de las glándulas por estos atracones, una posible pancreatitis. Correcto. Por otro lado, podemos tener hasta una insuficiencia cardíaca que termine en un infarto al miocardio, porque tenemos tantos vómitos que nos vamos deshidratando, ¿ya? Aparte, el pH del organismo cambia porque estamos perdiendo mucho ácido, y esto nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca que nos provoca la muerte. No, eso es sumamente importante tenerlo claro. Te propongo, Evelyn, que revisemos algunas de las preguntas que ya tenemos de nuestros seguidores a través de Facebook. Vamos a ver qué dice Jacqueline Pereira. Ella pregunta lo siguiente, Evelyn: ¿cuáles son las probabilidades de que una persona que haya tenido trastornos alimenticios recaiga bajo condiciones de estrés? ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Mire, como te decía, los factores predisponentes son genéticos. Entonces, si la familia ya hay un caso de algún trastorno de la conducta alimentaria, ciertamente el hijo también la puede presentar. Lo que hay que cuidar son los factores gatillantes. Se sabe, por ejemplo, que las personas que tienen anorexia son familias bien rígidas, son personas muy autoexigentes, que generalmente en el colegio tienen excelentes notas, entonces uno no entiende por qué esta niña, que generalmente son mujeres, tienen este problema si les va tan bien, ¿ya? Al contrario de la bulimia, que son familias más desordenadas, son conflictivas. Entonces hay que evitar un poco este tipo de irregularidades dentro de la familia y entregarle al hijo o a la hija un hogar seguro, un hogar tranquilo, estable, y también, si ya sabemos que está teniendo algún desorden psicológico, psiquiátrico, tratarlo a tiempo. Por otra parte, evitar que pertenezca a algún grupo, a alguna actividad en el que exijan algún peso corporal determinado, que lo lleve a él también a tener un extremo cuidado por la imagen corporal. Bueno, de hecho tenemos una pregunta de Paulette Díaz, ella precisamente considerando lo que tú acabas de señalar, ¿cuál es la probabilidad de que los hijos e hijas de personas con anorexia y bulimia padezcan este desorden alimenticio? Y aquí quizás la respuesta más, porque lo otro ya lo has dicho de alguna manera, ¿cómo tratar a una persona que padece un desorden alimenticio y a la vez es diabética? Ya. O sea, la predisposición ya sabemos ya que existe en un rango, no sabemos exactamente cuánto, pero de padres a hijos, digamos. De padre a hijos, bueno, y disculpando también la otra pregunta, la persona que tuvo un episodio puede tener también otro episodio, depende de lo responsable que sea con sus controles y también que sea una persona que esté consciente de que necesita la colaboración de un equipo multidisciplinario. Eso quiere decir que necesita el tratamiento psiquiátrico, que lo más probable es que también sea con apoyo de medicamentos, de un nutricionista, y que este seguimiento ojalá no lo deje, ¿ya?, hasta que le den el alta definitiva. También cuando ella se vea en alguna situación que le pueda gatillar nuevamente algún cuadro, que ella también esté alerta y pueda tener los cuidados con anticipación. En el caso de un diabético con algún trastorno de la conducta alimentaria, ahí también hay que tener un control muy exhaustivo con el nutricionista y con el psiquiatra, porque aquí las complicaciones son mucho más graves, ¿ya? Son complicaciones metabólicas que lo pueden llevar a un coma, por ejemplo, diabético, lo que lo puede llevar a una muerte. Por lo tanto, tiene que ver con el orden de la alimentación, si tiene algún trastorno psiquiátrico como una depresión o algún trastorno sociocompulsivo, va a tener que tomar algún medicamento que regule este cuadro, y esto a la vez va a llevar a que más fácilmente él pueda regular su alimentación y pueda también controlar este cuadro. Bueno, Evelyn, desde ya no solo las mujeres son más proclives, por supuesto, a presentar trastorno alimenticio, también los hombres. Vamos a conversar sobre ese tema. ¿Te parece que después de esta pequeña pausa ya volvemos?